la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, muerto y resucitado por nosotros y por nuestra salvación, esté con todos vosotros. Hermanos y hermanas, queridos niños y niñas, queridos papás, abuelitos, hermanos, querida comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia, hoy estamos de fiesta. Hoy esta comunidad recibe por primera vez en el altar a este grupo de niños y niñas que se disponen a recibir su primera comunión. Vamos a celebrar la fiesta de la Eucaristía. Empezamos reconociendo con humildad nuestros pecados, poniéndonos en presencia de Dios y pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas de fe, de esperanza y de amor. Perdón, Señor, porque a veces buscamos la felicidad en las cosas materiales y no nos acordamos de rezar y pedir tu ayuda y darte gracias por todo lo que nos regalas. Por eso, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Te pedimos perdón porque no nos comportamos con los demás como tú quieres que lo hagamos. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Queremos pedir perdón, Señor, porque no vivimos nuestra vida como verdaderos cristianos, al estilo de nuestro amigo Jesús. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, porque no compartimos lo que tenemos con los demás y a veces somos egoístas. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Juntos recitemos el himno de alabanza a nuestro Dios, el himno del Gloria. Tierra paz a los hombres que aman.
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchamos la palabra de Dios. Nos dirige a cada uno de nosotros en este día de fiesta. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi vida. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición
esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombrar de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido doctor, queridos padres y querida comunidad parroquial, en este momento quiero presentar a los niños y niñas que recibirán por vez primera el cuerpo y la sangre del Señor en esta celebración. Yo, Andrés Vincent, Matías Francavilla, Alejandra Jiménez Montano, Alain Joner Ochoa Perú, Marcos Silvano García Luengo, Valeria Ciudadana Herrero, Sofía Solar Caballero, Teresa Vázquez
Diego llega y está enfermo. ¿Sabes si han sido preparados en la fe cristiana? La Iglesia, a través de nuestra parroquia de San Francisco de Borja, de Valencia, nos ha confiado a los catequistas esta gran misión, en la cual hemos dado todo lo que poseemos. Por eso, creemos que estos niños y niñas sí que están suficientemente preparados en la fe cristiana. Todos, demos gracias a Dios. Podéis sentaros. Queridos niños y niñas, queridos papás, querida Isabel, la catequista, Alejandro, el acólito, abuelitos, familiares, amiguitos y amiguitas que alguno he visto también por ahí, de los que recibí hoy vuestra primera comunión, y miembros de esta comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia. Qué tristeza más grande sentimos todos cuando veíamos que se acercaba el día 26 de mayo, que teníamos prevista nuestra celebración, y veíamos que todavía estábamos confinados en casa. ¿Os acordáis? Os escribí una carta. ¿La leísteis o no? ¿Los papás os enviaron la carta que yo os di o no? Os escribí una carta a todos diciendo que rezaba por vosotros, que no me olvidaba de ese día tan grande, que hubiéramos vivido el día 26, pero que seguro muy pronto volveríamos a celebrarlo. Y os dije, posiblemente cuando lo celebremos, tendremos la suerte de que nos acompañarán muchos amigos, familiares, y eso hoy se cumple. Hoy es el día de nuestra primera comunión. Hoy no estamos tristes como el día 26 de mayo. Hoy estamos muy contentos. Y estamos muy contentos porque por primera vez vais a recibir a Jesús en la Eucaristía. Por primera vez os vais a acercar al altar del Señor y a recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mirad si lo que estamos haciendo es importante, que para poder hacerlo nos hemos tenido que preparar 2 años. 2 años. No estamos improvisando la celebración de hoy. Para poder llegar a este momento, a este día tan grande para vosotros, las catequistas Lola y Isabel os han acompañado durante 2 años. La parroquia les ha confiado el acompañamiento de los niños y ellas, como saben hacerlo de bien, os han acompañado. Os han acompañado no solamente ayudándoos a descubrir las cosas de Dios, sino con su testimonio. Las catequistas no han sido para vosotros simplemente maestras en la fe, sino lo que es más importante, testigos de Jesucristo. Por eso hoy quiero en primer lugar dar gracias a Dios por las catequistas. Por Isabel, Lola no ha podido estar en la celebración, pero es de justicia dar gracias a Dios por los años que Isabel os ha acompañado para llegar a este momento. Y quiero dar gracias también a los papás que regularmente os han traído a la catequesis todos los martes o los miércoles, y a la misa de las familias que celebrábamos los sábados. Ahí habéis fallado un poquito más, es verdad. Ahí sí que habéis fallado un poquito más. Pero a la catequesis no habéis fallado tanto, hasta que tuvimos que cortar las sesiones de catequesis por el confinamiento. Yo quisiera que me explicarais, alguno de vosotros, no todos, pero alguno, ¿qué sentís en este momento? Que nos contarais a los mayores qué sensación estáis sintiendo en este momento. ¿Qué es lo que estáis sintiendo? A ver. Alegría. Mucha alegría. ¿Qué más? Un poco de nervios.
Está un poquito nerviosa, pero sientes alegría también, ¿o no? También. ¿Y tú, Teresa? Está entusiasmada. ¿Y qué más? Matías, ¿tú qué sientes en este momento? Yo estoy entusiasmado, nervioso ¿Y qué más? y Feliz. Fijaros qué adjetivos, ¿eh? Alegre, contento, entusiasmado, nervioso, feliz. ¿Qué más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo también me siento muy feliz. ¿Sabéis qué he hecho lo primero cuando me he despertado esta mañana? ¿Sabéis qué he hecho? ¿Os lo digo? He tenido un rato de oración largo y he rezado por todos vosotros. Lo primero que he hecho, le he pedido a Jesús que pudierais vivir este momento como lo que es el momento más importante de vuestra vida. Este momento que estamos viviendo es el más importante de vuestra vida. Y por eso no quisiera que lo olvidarais nunca. ¿Os acordáis? Cuando estábamos en el salón parroquial, os he dicho, Alejandro no se olvida del día que tomó su primera comunión. Y vosotros me habéis preguntado, ¿y usted? Tampoco me olvido. Yo me acuerdo que tomé la primera comunión el 1 de mayo del año 1979. Fijaros si soy mayor ya. Pero no se me olvida, de verdad. Lo tengo muy grabado en el corazón. Y yo quisiera que a vosotros esta fecha de hoy, el 26 de septiembre de 2020, no se os olvidara nunca, nunca, nunca. Porque es el acontecimiento más importante de vuestra vida si lo vivís desde la fe. Si lo vivís bien. ¿Vale? Primera cosa. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es acercarse a recibir a Jesús en la Eucaristía? ¿Qué es eso? ¿Quién lo sabe? En la Eucaristía, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos a la Eucaristía? A 4 cosas. La primera cosa, ¿quién lo sabe? Lo que hemos hecho. Nada más hemos empezado la Eucaristía, Valeria ha salido por aquí, después Marcos, y lo primero que hemos hecho, ¿qué era? ¿Qué has hecho, Valeria, cuando has salido? primero que he hecho es leer Sí, pero ¿qué has leído? el perdón de Muy bien. Lo primero a lo que venimos a la Eucaristía, lo hemos visto. Venimos a pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Pues porque no somos todos los buenos que deberíamos de ser. Porque a veces hacemos las cosas mal hechas. Las cosas que no le gustan a Jesús, las cosas que no le gustan a nuestros papás. Por lo tanto, a la Eucaristía venimos en primer lugar a pedir perdón. ¿A qué más venimos a la Eucaristía? Todos necesitamos pedir perdón. Ayer en la celebración de la fiesta del perdón, Matías, ¿no? Quien dijo, todos hacemos cosas mal hechas. Todos. ¿A qué más venimos a la Eucaristía? Primera, a pedir perdón. Segunda, ¿a qué? Jung, ¿tú lo sabes? ¿No? ¿No sabéis a qué venimos? ¿A qué? ¿A qué? Alan, ¿a qué? A recordar o a rezar, venimos a rezar. Empieza por R, reloj también, pero reloj no es recordar, venimos a rezar. ¿Quién sabe lo que es rezar? ¿Quién sabe lo que es rezar? No, es como aprendí en la primera comunión, no se me ha olvidado. ¿Qué es rezar? ¿Quién lo sabe? Muy bien. Rezar es hablar con Dios. Venimos a la Eucaristía a rezar, a hablar con Dios. ¿A qué más venimos a la Eucaristía? ¿Y a qué más venimos a la Eucaristía? Mirad, una cosa muy importante que a veces se nos olvida, es lo que yo he hecho al principio también de la reflexión que estoy haciendo. Venimos a la Eucaristía a agradecer a Dios. Hay que ser agradecidos con Dios. ¿Os habéis dado cuenta que yo lo primero que he hecho ha sido agradecer a las catequistas, agradecer a los papás? Pues a eso no se nos puede olvidar agradecer a Dios. Si estamos aquí hoy es porque Dios lo quiere así. Por lo tanto, hay que ser agradecidos con nuestro buen Padre Dios. Venimos a la Eucaristía también a agradecer. ¿Sí o no? Venimos a agradecer a Dios tantas cosas que Dios nos da. ¿Y a qué más venimos a la Eucaristía? ¿A
¿Alguien lo sabe? Es muy importante. Una cosita más, a ver, una más solo. Venimos a qué, Valeria, a ver. A Dios. Bueno, a querernos todos los días, no solamente en la Eucaristía, sino todos los días. Venimos a rezar por los demás, no solamente por nosotros mismos, sino también por los demás. ¿Os habéis parado a pensar cuántos niños este año no podrán tomar su primera comunión? ¿Cuántos niños no habrán tenido una cama donde dormir esta noche? ¿O no habrán tenido un desayuno cuando se han levantado como vosotros habéis tenido? ¿O no habrán tenido una ducha para ducharse como vosotros lo habéis podido duchar? ¿O no habrán tenido un papá y una mamá que les quieren como el papá y la mamá os quieren a vosotros? Pues a eso también venimos a la Eucaristía, a rezar por los demás, a rezar por los que no tienen, a rezar por los que la vida ha sido injusta con ellos. Por ellos también rezamos. Por eso todas esas cosas son muy importantes en la vida y no podemos dejar de venir a la Eucaristía. A partir de hoy, que vais a recibir a Jesús por primera vez, tenéis la obligación, el derecho de venir todos los domingos a la Santa Misa. Ya no el día que me apetece, el día que tengo ganas, el día que por casualidad paso por la iglesia. A partir de hoy, ya para la iglesia sois adultos, sois mayores, y por lo tanto a partir de hoy os comprometéis delante de todos a continuar viniendo a la iglesia, celebrando la fe, celebrando la Eucaristía, pidiendo perdón a Jesús, dando gracias, etc. Papás, mamás, los niños hoy se acercan por primera vez al altar y vosotros estáis muy contentos, tanto o más que lo están ellos. Pero yo quisiera que esta no fuera su última comunión. La primera es, pero que no sea la última. Depende de vosotros. Depende de que os comprometáis con ellos a que continúen avanzando en el camino de la fe, a que continúen conociendo a Jesús, a que continúen participando de la vida de la parroquia, celebrando la Eucaristía, celebrando los sacramentos. ¿Y eso cómo se enseña? ¿Con palabras? No. Las palabras se las lleva el viento. Eso se enseña con la vida, con vuestro ejemplo, con vuestro testimonio. No vale decirle a Valeria, es domingo, ves a misa. O a Diego, ¿te acuerdas que es domingo? Tienes que ir. No. Vamos, Valeria, a misa. Diego, te acompaña el papá y la mamá a misa. Y así todos. Que Dios te espera. Que Jesús quiere volver a encontrarse contigo. Que Jesús no quiere dejar de ser tu amigo. Y no quiere que tú dejes de ser su amigo. Vamos a rezar, vamos a agradecer, vamos a pedir perdón. ¿Los papás os comprometéis a eso? ¿Sí o no? A ver, fuerte los papás. ¡Oh, qué fluchet! ¡Amore! ¡Fuerte! Más, no tengan miedo. Así, que sí, que los papás que se comprometan. ¿Vosotros les pedís a los papás que se comprometan o no? ¿Os da igual venir a misa o no? ¿Os da igual? Para saberlo yo. ¿Os da igual? ¿Sí o no? No, muy bien, no. Y les pedís a los papás que os acompañen a misa, ¿sí o no? Fuerte, ¿sí o no? Hala pues, papás, los niños nos lo han pedido, no solo don Pedro, el señor cura, no solo Dios nos lo ha dicho, sino también los niños. Por el bien de ellos, si queréis que continúen creciendo en la fe, traedlos a misa. Enseñadles las cosas de Dios y así irán creciendo como el niño Jesús crecía, en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Que así sea.
Vamos a hacer ahora, delante de toda la comunidad parroquial, la renovación de las promesas del bautismo. Todos los niños y niñas que están aquí un día recibieron el sacramento del bautismo. Y los papás y padrinos, en nombre de ellos, porque ellos eran pequeñitos, no podían hablar, hicieron pública confesión de su fe. Ahora ellos, que ya son mayores, delante de los padres, de los abuelitos y de toda la familia, van a hacer pública confesión de su fe. Y igual que el día del bautismo, el papá llevaba un cirio encendido en sus manos, hoy también los niños llevarán un cirio encendido. Es la luz de la fe, la luz que no queremos que se apague nunca, la luz que queremos que continúe encendida, porque es la única que puede iluminar la vida de estos niños, la fe. Ahora ellos cogen un cirio y yo les enciendo ese cirio con la luz que viene del cirio pascual. Queridos niños y niñas, este cirio tan grande que tenemos junto a la pila bautismal es el cirio pascual que representa a Jesús resucitado. En el día de vuestro bautismo, Jesús empezó a iluminar vuestro corazón. Por eso el sacerdote entregó a vuestros padres y padrinos una vela simbolizando la luz de la fe, la luz de Cristo. A lo largo de estos años habéis ido conociendo en qué consiste ser amigos de Jesús. Ahora vosotros mismos vais a llevar esta luz para decir a todos que Cristo resucitó. Y vais a tratar de hacer lo mismo con vuestro ejemplo. Que esta luz brille en vuestras vidas como señal a los demás de lo que hay que hacer para llegar al cielo. Que brille en vosotros la luz de Cristo Jesús. Apenas habíais nacido, vuestros padres y padrinos os llevaron a la iglesia para que el sacerdote os bautizara, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos prometieron a Dios que os educarían en la fe de Jesucristo, y así creo que lo han hecho, y la prueba es que estáis aquí hoy. Ahora que vosotros ya sois mayores y podéis responder por vosotros mismos, os pregunto, ¿renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios? ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús? Y ahora atentos, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria? ¿Creéis? ¿Creéis en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Católica que nos alegramos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por medio del agua y del Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde siempre en su gracia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis apagar las velitas y ahora juntos vamos a hacer las peticiones. Nos ponemos de pie. Es el momento de hacer la oración universal, la oración de toda la Iglesia. Queridos papás, queridos niños, querida comunidad parroquial, presentemos a Dios nuestras peticiones en bien de la humanidad entera. Para que se acaben las guerras y el hambre, y los gobernantes y todos los que tienen poder estén siempre a favor de los más pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por los catequistas y sacerdotes de nuestra diócesis y por todos cuantos en la Iglesia se dedican a la enseñanza, que continúen haciendo su labor con fidelidad y amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que todos los niños que recibamos a Jesús por primera vez seamos fieles a la promesa que le hemos hecho de ser buenos amigos suyos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que nuestros padres y madres sean buenos, tengan salud y nos enseñen la fe y la solidaridad con su ejemplo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que los enfermos, los que sufren y los pobres encuentren ayuda, consuelo y compañía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros familiares que ya no están con nosotros, a lo que recordamos en esta Eucaristía, para que Dios le conceda el descanso eterno y la felicidad eterna del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos siempre distinguir entre el bien y el mal, y si algún día nos alejamos de ti, que sepamos que siempre nos espera con los brazos abiertos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos concedas todos lo que estamos aquí reunidos en familia, celebrando esta Eucaristía, siempre en tu protección. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor. Buen Padre Dios, estas peticiones que estos niños y esta mamá, en nombre de todos, te han presentado. Como Padre bueno, atiéndelas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
presentamos, Señor, esta luz que simboliza la luz de Cristo, que desde pequeños buscamos y nos permite ver tanto el mundo como nuestro interior. Esto nos recuerda que Cristo vence la oscuridad. Nosotros, unidos a Jesús, también somos luz y podremos vencer todas las dificultades. Te presentamos, Señor, estos alimentos como un gesto de compromiso hacia las familias más necesitadas de nuestro país. Te presentamos, Señor, este pan y este vino, los cuales, una vez consagrados, se convertirán para nosotros en alimento para nuestro espíritu. Con este rico manjar nos preparamos para alcanzar la vida eterna de la Iglesia. Pueden sentarse. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Todos, bendito seas por siempre, Señor, todos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. De pie. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con
es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de salvación. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable, para que, impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros familiares difuntos, los abuelitos, las abuelitas que han muerto, algún tío, alguna tía, que desde el cielo también está viendo hoy la primera comunión de sus nietos, de sus sobrinos. A todos ellos los traemos hoy al altar y por ellos también rezamos. Todos ellos que durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Todos juntos rezamos la oración que el mismo Cristo Jesús nos enseñó. Todos juntos rezamos ahora la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Daos fraternalmente la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
Ahora llega el momento más importante de la celebración, después de la consagración, en que vais a recibir ahora sí ya de verdad, no como lo hacíamos estos días en el ensayo, sino ahora de verdad a Jesús en la Eucaristía. Ahora cerrad los ojos y pensad qué don, qué regalo tan grande va a haceros Dios, porque permite que le recibáis en la Eucaristía. Sed agradecidos con Él y decidle que nunca dejaréis de ser sus amigos.
Hacemos un instante de silencio, procuramos que todavía haya más silencio del que hay, y así ayudamos a que los niños y las niñas den gracias a Dios en este momento tan importante, en el que terminan de recibir a Jesús en la Eucaristía. Este momento me gusta llamarlo el momento del gran silencio, Valeria. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Descienda sobre vosotros. Ahora un papá y una mamá subirán para hacer la acción de gracias y elevar públicamente gracias a Dios por todo lo que terminamos de vivir. Quiero, Señor, en este hermoso día en el que nuestros hijos te acaban de recibir, darte las gracias. En nombre de todas las madres y padres, la intensidad de este momento, este instante en el que nos ha permitido contemplar, con la emoción de nuestro propio recuerdo, la alegría y la ilusión de nuestros hijos e hijas al recibir a Jesús por primera vez. Queremos también mostrar nuestro agradecimiento más sincero por su dedicación y esfuerzo a todas aquellas personas que han hecho posible esta celebración. A nuestro párroco, don Pedro Miguel, a los que hoy están aquí y nos acompañan con su oración, y a las catequistas que tanto bien han hecho a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que les continúes ayudando en su misión de anunciar el Evangelio. Y a todos vosotros y a todas las familias, te pedimos que nos ayudes día a día para que continuemos todos unidos y nos esforcemos por mantener viva la fe en nuestras familias. Que seamos capaces de transmitir a nuestros hijos los valores de la solidaridad hacia los más desfavorecidos, el amor al prójimo, la paz en cada rincón de este planeta y la esperanza en un mañana más justo y equitativo para todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial para nuestros hijos. Queridos niños y niñas, la celebración ha terminado. Queridos papás y mamás, querida comunidad parroquial, quisiera agradeceros de verdad no solamente vuestra participación en la Eucaristía, sino lo que es muy importante, vuestro silencio. Con vuestro silencio habéis hecho posible que los niños y las niñas vivieran este acontecimiento único e irrepetible en sus vidas. Por todo lo que hemos vivido, por lo bien que se ha desarrollado la celebración, por lo maravilloso y espléndido del regalo de Dios que hemos recibido, la Eucaristía, hacemos un fuerte aplauso y damos gracias a Dios por todos los días que nos están haciendo lo posible
Mateo, pudiera verla desde Italia, se está retransmitiendo desde el perfil de Facebook de nuestra parroquia. Gracias a todos y lo dicho, adquirís un compromiso muy serio que es continuar posibilitando el crecimiento humano y espiritual de vuestros hijos. Que todo no se termine en esta primera comunión, sino que esta primera comunión sea el principio de muchas otras en las que también se encontrarán con Jesús en la Eucaristía. Otro fuerte aplauso para todos. Terminamos entonando un canto a la Virgen, un canto a la Virgen para que ella, que es Madre de Dios, Madre nuestra, también ampare a estos niños bajo su manto maternal. Entregamos a los niños esta estampa recordatorio de este encuentro con Jesús por primera vez en la comunión. Diego Yela Songel. Valeria Ciudad Herrera. Marcos Simaro García Luengo.
María Francavila. ¿Qué pensabas que venía para ti, Decías, vamos a venir, Hacemos ahora la foto de grupo y después ya pasáis uno a uno las familias. Vamos a hacernos la foto de grupo. Alejandro tú también, la catequista también. Bajate aquí un escaloncito, bajate un escaloncito. Eso es. bajar. No os tapéis la cara. Enseñalo. Teresa. No os tapéis la cara, no os tapéis la cara. No os tapéis la cara, chicos. Carla. Teresa, bájalo. No lo tapéis. Enseñalo. Pero os tapéis. No os tapéis la cara, chicos. No, bajarlo. Está al revés. Bajarlo. Miradme la cara. Miradme a mí. No os tapéis la